Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta tercera clase del curso de Introducción a la Cábala en el que vamos a hablar del infinito desde la perspectiva cabalística. Antes de empezar, quería hablaros, bueno, había escrito sobre si era necesario, como hablamos tanto del judaísmo en la primera clase y un poquito en la segunda, pues si era necesario el ser judío para poder estudiar y para poder profundizar en la Cábala o si había que ser una persona religiosa para entrar en estos conocimientos. No es así, no es así. Eh, por poneros un ejemplo, tú podrías practicar Reiki sin ser japonés o yoga sin ser hindú o hacer meditación sin ser budista. Con la Cábala pasa lo mismo. Otorga unas herramientas estupendas, unas herramientas muy poderosas para entender el significado de la vida, de dónde viene todo. Y sí es cierto que si queremos profundizar en el conocimiento de la Cábala a un nivel mucho más profundo, pues como hicieron los cabalistas en desde que surge la Cábala en el siglo XII, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, sí hay que leer en profundidad textos sagrados como la Torá o el Zohar y ahí entender que bueno, pues las letras hebreas tienen una energía, tienen un poder y que las palabras, como aprendimos con Abraham, con lo que explicaba y enseñaba Abraham Abulafia, permutándolas, las letras, las palabras, se puede acceder, se puede entrar en conexión con el creador, etcétera, etcétera. Pero en principio, para entrar en la Cábala, para entender este curso, para incluso para empezar a practicarla, por supuesto no es necesario pertenecer a ninguna comunidad religiosa del tipo que sea. De hecho, a la Cábala se están acercando tanto ateos como creyentes, tanto cristianos como musulmanes, por supuesto judíos, agnósticos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que en ese sentido supongo y espero que quede ya resuelta esa duda y vamos a entrar en materia haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Utilizábamos un esquema en la primera clase de Moshe Idel en el cual dividía el desarrollo del pensamiento místico en tres etapas. Una primera etapa que tiene su eje fundamental en, por un lado, eh, el acabar con el pensamiento mágico, como se tenía antiguamente, y la creencia en un solo Dios, la unicidad en un solo ser. Entonces queda superado el tema del enoteísmo, el tema del politeísmo, el adorar amuletos, etcétera, etcétera. Y aproximadamente unos 500 años antes de la era común, la tradición oral, la Biblia hebrea, pasa a ser escrita y tenemos en ese momento en el que se avanza, en el que se estudia y en el que las comunidades religiosas, en este caso del judaísmo, aunque el judaísmo no se considera como una religión, pero sí profundizan en este sentido, en el estudio de este texto sagrado de la Biblia. Hay un segundo momento, que lo llamamos el periodo talmúdico, en el cual aproximadamente en el primer milenio de nuestra era, y esto sería el segundo milenio que estamos utilizando en ese esquema, donde se escriben como explicábamos, una gran cantidad de textos que lo que tratan es de explicar y profundizar en aspectos que no quedan suficientemente explicados dentro de la Biblia hebrea
Y por último, hay un tercer periodo, un tercer momento que lo llamamos el periodo especulativo, en el cual los cabalistas que surgen, como dije, a finales del siglo XII, principio del siglo XIII, estudian e interpretan en profundidad los textos sagrados y es y estos sistemas llegan hasta nuestros días. Vimos también que la cábala podría ser teosófica y teúrgica. Por un lado, teosófica, centrada en Dios, en el conocimiento de Dios el principio, ¿no?, de la creación, y por otro lado teúrgica, que es centrada en el hombre, de cómo el hombre puede conectarse, puede tener una relación con el creador. Y vimos que esto se podía hacer mediante las buenas acciones, la plegaria, la meditación y el estudio en profundidad de la Torá. Para los cabalistas, la Torá es un libro lleno de secretos, en el cual se puede, profundizando en ese texto, profundizando en sus palabras, profundizando en cada una de sus letras, llegar a entender el origen de la creación. Es es muy difícil expresar en palabras, ¿no?, los secretos que hay ahí escondidos, igual que nos va a pasar cuando hablemos del infinito ahora que vamos a empezar, ¿no? Pero en la Torah hay secretos escondidos, hay mucha luz escondida que utilizando sus sistemas de interpretación y en el caso de Abulafia, de permutación de las letras y palabras, etcétera, etcétera, pueden llegar a desvelar misterios y secretos ocultos dentro de la Torah. Bien, pues empecemos con lo que es el Ein Sof, el infinito cabalístico, eh, y vamos a partir de los grandes interrogantes que se hace el ser humano, tanto en la actualidad como en el pasado. Siempre se ha planteado grandes interrogantes, como por ejemplo, ¿quién es? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿De dónde viene todo? ¿Qué había antes del origen del universo? ¿El universo es finito o infinito? Y si es finito, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay donde se acaba el universo? Son grandes cuestiones y muchas más que se las plantean desde los científicos hasta el hombre común, hasta la persona común, que tienen difícil respuesta y se abre un gran campo de hipótesis. Hay una, hay una hipótesis en la que toda la comunidad científica parece estar de acuerdo, y es que hay un momento cero en el cual se produce una singularidad que se llama Big Bang, hace aproximadamente 13.600 millones de años, desde un punto extremadamente pequeño, subatómico, una partícula subatómica densa y muy caliente, se produce esa, llamémoslo, explosión, expansión, y ha estado expandiéndose y enfriándose desde entonces hasta el momento actual, hasta el momento presente. Sobre el origen del universo surgen dos hipótesis. Una de ellas es que el universo se crea a sí mismo. Antes de la aparición del universo no hay nada. Y por casualidad, o por la razón que sea, de esa nada surge todo lo que hay. Científicos como Stephen Hawking lo que defienden es que no existe el tiempo ni el espacio antes del Big Bang. Las leyes físicas nacen con ese primer momento, con el Big Bang, y no puede haber nada, no hay nada antes de él. Esta primera teoría. Y aquí es verdad que las leyes de la física
con sus conceptos de tiempo aparecen con el Big Bang, claro, y es imposible hablar de lo que había antes del Big Bang. Es una idea que se llama proposición de no antecedentes, pero también quiero destacar que existe una segunda hipótesis, avalada por por muchísimos científicos, físicos, astrofísicos, en la cual sí hay algo antes del Big Bang. Que forzosamente, al no estar en un plano finito, debería estar en un plano infinito. Al no tener límites, eh, esa estructura, esa matriz infinita, podría incluso tener más de un universo expandiéndose, podría tener múltiples universos expandiéndose. En este sentido, hay un artículo, hay una investigación del doctor Zamzuri Idris en la cual él define que ya que todo puede verse en tres formas, tanto en forma física, lo que es partículas y átomos, también en forma de onda, en una visión más profunda, ¿no?, de la realidad, y una tercera visión en forma de luz, podríamos entender que todo es fundamentalmente, en esencia, luz, o que todo proviene de la luz. Y un pensamiento más profundo podría llevar a la conclusión, según Idris, de que cualquier luz finita en el universo, cualquier luz finita, provino de un momento, llamémoslo momento, anterior, que sería una luz infinita, luz sobre luz. La luz infinita crea la luz finita. Esto sobre este artículo, que voy a dejarlo en la caja de descripción para el que lo quiera leer, está en inglés, está interesantísimo, y en este sentido coincide el doctor Idris con el planteamiento inicial que hace Isaac Luria, el rabí Isaac Luria, que luego veremos, y todos los cabalistas desde Isaac Luria, y algunos, como Cordovero, también antes de él. En este gráfico que podemos ver, tenemos las dos situaciones. En el gráfico de la izquierda, el gráfico A, en el que se ve que es que el universo se hace a sí mismo, hay un momento, una singularidad, y a partir de ahí surge todo. Y en el gráfico 2 sí que podemos ver cómo hay una entrada infinita de luz hasta ese punto. Hasta ese punto. Esto está en el artículo que voy a dejaros en la descripción. Y de ahí esa energía que entra es la que produce la expansión del universo, ese llamado Big Bang. Para ello, esa luz infinita, que tendría una densidad muy alta, una frecuencia muy elevada, tiene que reducir esa altísima frecuencia, tiene que convertirse en frecuencias más bajas. Por lo tanto, esa luz infinita y la luz finita en esencia son lo mismo, pero una tiene que bajar su nivel de frecuencia a un nivel más bajo para que pueda estar en la realidad, si no la destruiría. No habría nada más que luz. Y en este sentido, el Big Bang sería como una puerta, como un paso, como un acceso para que esa luz infinita, que está en el infinito, se reduce su frecuencia, se produce el Big Bang, y ahí sí, ahí ya esas frecuencias infinitas tienen una frecuencia finita, es una frecuencia de más baja energía, y esas ondas son las que de luz y de energía son las que van a crear todo el proceso, que luego se va a convertir en objetos gigantes del espacio, en estrellas. Y aquí también lo que dice el artículo, lo que dice el doctor Idris, es que ya estaríamos dentro del plano finito con el tiempo, y
hace un apartado en el cual se podría volver al plano infinito a través de lo que se llaman los agujeros negros, pero ese es un campo hipotético que desconocemos, por supuesto, es una hipótesis. Esta es la visión de hasta ahora, de un poco por encima de lo que es la ciencia, de lo que es, los físicos y astrofísicos siguen investigando para llegar a conclusiones muy difíciles de demostrar en la práctica, prácticamente imposible, pero sí teóricamente. Y en este sentido, he utilizado este artículo, de los muchos que hay, porque coincide plenamente con Isaac Luria. Fijaos que en el siglo XVI el rabí Isaac Luria escribía este texto. Dice que antes de que todas las cosas hubieran sido creadas, la luz trascendental era simple y llenaba toda la existencia. No había un lugar desprovisto de existencia que pudiera servir de espacio o vacío. Todo estaba lleno con la luz. Or, en hebreo. Simple del Ein Sof. No había categoría de inicio y tampoco de final. Todo era una luz infinita, simple e indiferenciada. Fijaros, esto lo escribe en el siglo XVI. No lo escribe, esto lo enseñaba el rabí Isaac. Recordamos que el rabí Isaac Luria no escribió nada. Los textos nos han llegado a través de su discípulo Jaim Vital. Por lo tanto, coincide plenamente con esa visión de Idris en la que está diciendo que antes de que las cosas fueran creadas existía un infinito. Y eso es lo que estamos viendo en la clase de hoy, ese infinito que llamamos Ein Sof. Pero, cuando hablamos de infinito, cuando hablamos del Ein Sof, el infinito cabalístico, al igual que si habláramos del infinito matemático o el infinito, bueno, el concepto que cada uno pueda tener de infinito, nos encontramos con algunos problemas, porque por eso he puesto ahí una señal de interrogante, porque el infinito es imposible de conceptualizar porque está fuera del plano finito. No podemos expresar con nuestro lenguaje estructurado, basado en la realidad finita que conocemos. Hemos creado el lenguaje en función de nuestra realidad finita. Por lo tanto, explicar algo que está fuera del plano finito, que está totalmente fuera, no es posible ni conceptualizarlo, ni definirlo, ni estructurarlo en el lenguaje. Por eso os pido disculpas, porque todos los términos que yo voy a utilizar para explicar y que estoy utilizando en esta clase son de lenguaje estructurado finito, con lo cual es muy difícil hacer llegar el entendimiento de lo que supone algo que no tiene estructura, que no tiene límites y que no tiene fin, algo que es infinito. Por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo. Sí que es verdad que uno puede imaginarlo, puede pensar el infinito, pero el transmitirlo con palabras es realmente difícil, así que pido disculpas de antemano y vamos a intentar expresar de la mejor manera posible a través de los textos cabalísticos cómo es y cómo ha llegado hasta nosotros esta información que nosotros llamamos infinito, Ein Sof, que es y cómo se comporta para llegar hasta nuestra realidad. En Cábala, el infinito se llama Ein Sof, sin fin, y los cabalistas, para explicarlo bien, utilizaban una técnica, porque, claro, nosotros como tendemos a antropomorfizarlo todo, esto es, atribuirle cualidades humanas a las cosas para poder entenderlas, ¿no? Para poder entenderlas y para poder explicarlas, los cabalistas utilizaban una estrategia que es darle la vuelta, ver lo finito desde lo infinito.
Nosotros vamos a intentar explicar la estructura del infinito desde las explicaciones que dio el rabí Zuckerberg, David Zuckerberg, que se basaba en las explicaciones del rabí Aslak y en las cuales él hace que el Ein Sof, en hebreo significa sin fin, Ein Sof, sin fin, tiene en una esencia que sería Smooth, de la cual no podemos hablar porque es totalmente desconocida para nosotros y hasta ahí, bueno, pues, no podemos hablar de ello porque es un desconocimiento total. Sí podríamos decir que podría ser la esencia del Ein Sof, la esencia del infinito. El Ein Sof como matrix fundamental, donde no hay movimiento, donde es una luz, como decía el rabí Isaac Luria, una plenitud de luz total. El Or Ein Sof, la luz del infinito, que es la que va a permitir la posibilidad de que exista un plano de acción que vamos a ver ahora, que se llama Adán Kadmon, que es el plan general de la creación, y así se pueda dar lugar a ese proceso de la creación. Es importante entonces que tengamos en cuenta que en el Ein Sof, en el infinito cabalístico, no hay movimiento, no existe la dualidad, es una unicidad total. Por lo tanto, no hay energías masculinas ni femeninas, es una plenitud de luz total. Como hemos dicho, hay una esencia que llamamos Atzmut en el Ein Sof, que sería la esencia de ese Ein Sof, y Or Ein Sof, que sería esa luz del Ein Sof que da lugar a este siguiente nivel que llamamos Adán Kadmon, que es el plan general de la creación. En el Ein Sof se produce un primer momento que llamamos Sinsun, y en este primer momento que llamamos Sinsun, habría dentro del Ein Sof una contracción del deseo de recibir la luz infinita, y de ahí provendría ese proceso, de ahí partiría ese proceso de creación de los mundos o universos, que en hebreo son los Olamot, que lo veremos, dedicaremos una clase a los Olamot, las Olamot, que son los mundos, y a las Orot, las almas. Y también vamos a explicar, bueno, vamos a introducirlo ahora, luego lo seguiremos desarrollando, lo que es el proceso de revestimiento. Esta energía es tan fuerte, es tan alta, esta plenitud de luz que llamamos infinito es tan alta, es tan fuerte, que tiene que revestirse, tiene que disminuir su intensidad para poder manifestarse en el universo de la creación. Aparece el universo del Adán Kadmon dentro del Ein Sof. Por lo tanto, tendríamos, como hemos dicho, Asmut, esencia, Ein Sof, lo que es la luz plena, Or Ein Sof, que va a dar lugar al Adán Kadmon, que es el plan general de la creación. Estamos dentro del infinito, estamos hablando dentro del infinito. Y el Adán Kadmon sería ese plano, esa información general, digamos, dentro del infinito, que como hemos dicho, aquí no hay ningún tipo de dualidad, por lo tanto no hay algo que contrarreste con lo otro, pero sí ya en el Adán Kadmon podemos hablar de frecuencias vibracionales altas y bajas, que lo vamos a ver en el siguiente gráfico, lo vamos a explicar con un gráfico y disculpándonos una vez más porque los gráficos no pueden expresar la realidad de algo que está fuera de nuestro plano finito, pero gracias a los gráficos podemos, nuestra mente limitada, nuestra mente estructurada, puede entender este concepto tan complejo. Entonces, vamos con este gráfico en el cual yo he utilizado este color salmón, para entender esto sería el Ein Sof, por encima del Ein Sof lo que sería
su esencia, Asmut, ahí no podemos llegar, no sabemos nada, pero sí nos imaginémonos una luz plena que llamamos Ein Sof, una plenitud total. Dentro de esa plenitud fijaros, estoy utilizando términos finitos, dentro de, ahí no hay dentro ni fuera, porque no existe el espacio, ni existe el tiempo. Pero vamos a plantear eso, que en el Ein Sof aparece el Adam Kadmon, que es ese plano dentro del infinito, donde las frecuencias ya aparecen las frecuencias, diferentes frecuencias dentro del plano infinito, que ahora mismo no tienen movimiento ninguno, pero sí ya está la constancia de esas frecuencias diferenciadas, aunque son en sí mismo luz del infinito, pero que ya pueden tener un comportamiento dentro de que esa esencia es la misma, es como el agua del mar. Imaginémonos el agua del mar, que dentro de que es lo mismo, pero hay unas olas que se pueden mover más altas, más bajas, pueden tener distintos comportamientos sin dejar su esencia. Por lo tanto, ya en el Adam Kadmon tenemos un momento, llamémoslo momento, en el que ya están esas frecuencias diferenciadas y empieza a haber un comportamiento diferente de unas ondas con otras. Ahí tendríamos un nivel muy, muy, muy elevado, pero ya hay un movimiento, ya esas frecuencias están moviéndose, por así decirlo, y esas mismas frecuencias, al cambiar las llamamos AB72, le dedicaremos tiempo también en otra clase a este aspecto, ese nivel de frecuencia tan alto, al tener otro comportamiento, sigue siendo la misma esencia, estamos dentro del infinito, pero al tener otro comportamiento surge otro nivel de frecuencia. Entonces ya tenemos dos niveles de frecuencia diferentes funcionando dentro del infinito, AB72 que acabamos de ver y SAC63 que estamos viendo ahora, es lo mismo pero funcionando de manera diferente, y estas dos, al unirse de forma coordinada, nos van a dar lugar a un tercer tipo de frecuencias en el cuales vemos que sigue siendo la misma esencia, pero el comportamiento es diferente. A esto le llamamos Mach 45, y por último de Mach 45, al contraerse nos daría lugar a un siguiente nivel de frecuencias, que ya hablaríamos de energías dentro del infinito. Por favor, energías infinitas. Todavía no estamos en el plano finito, que nadie se confunda. Son energías dentro del infinito, un nivel altísimo al que no podemos acceder porque nos convertiríamos en infinito. Esto lo explican muy bien las matemáticas. Infinito más uno, infinito. Pero que tengamos claro esto, dentro del infinito hay unos niveles, hay unas frecuencias que por cambio de comportamiento dan lugar a distintos movimientos de energía que van a propiciar el paso de lo infinito a lo finito. Pero para ello, estas energías infinitas que hemos visto no pueden pasar directamente al plano finito. De hecho, en un primer momento los cabalistas explican que hubo un momento llamado Sinsun Aleph en el que esto pudo haber pasado, y toda esta energía, al entrar en un espacio tan pequeño, finito, chocaron entre ellas, se produjo un estallido descomunal. Por lo tanto, esta energía del infinito, en el gráfico lo estamos viendo, tiene que, digamos, revestirse, tiene que reducir, tiene que autocontraerse para poder estar en el plano, en el plano finito, para poder entrar. Entonces, hay un primer momento que los cabalistas llaman Sinsun Aleph, que es cuando estas energías en un punto finito recién creado entran y no pueden estar, porque su nivel de densidad infinita es tan fuerte, es tan elevado, que no pueden entrar. Entonces se produce una vuelta de esas energías al infinito, se reconfiguran en un proceso que se llama Sinsun Bet, y
esa reconfiguración llamada Tsinsumbet es una, digamos, aparición de forma organizada de lo que va a ser el universo finito a través de un paso de transición dentro de lo infinito que llamamos el universo de Atzilut. Y este Olam Atzilut, este primer universo que llamamos universo de la emanación, bueno, he tenido un pequeño problema técnico, espero que se haya resuelto bien en el minuto 30 y vamos a continuar. Como decía, este universo de Atzilut, Olam Atzilut, es seguimos dentro del infinito y como, digamos, evolución del Adán Kadmon, donde todas las frecuencias vibracionales como energías dentro del infinito no pueden entrar directamente en el universo de la creación porque lo destruirían si hay un proceso de reconfiguración y revestimiento de estas energías que llamamos Parsufín o rostros de Dios. No vamos a entrar porque es un tema muy, muy extenso y complicado, pero sí que nos quede claro que supone ese paso de energía infinita a finita, ese proceso de energía infinita a finita se produce en este plano, en este mundo, en este universo, Olam Atzilut, y va a dar lugar al paso de las energías y creación de los universos de Briah, Yetzirah y Asia, que son el plano inferior dentro del espacio-tiempo. Y como decimos, para que eso suceda tiene que haber ese revestimiento y autocontracción de esas energías del plano infinito. Vamos a hacer un pequeño resumen entonces de todo lo que hemos visto hasta ahora y es que tenemos Ein Sof como una luz plena. Dentro de esa luz plena, digamos, se crea, aparece, mm, se desarrolla, por así decirlo, pero insisto que estamos conceptualizando algo que es inconceptualizable. El Adán Kadmon, que es el plan general de la creación, donde las frecuencias vibracionales del Ein Sof ya empiezan a tener distinto nivel, distintos comportamientos para que se produzca una reconfiguración de esas energías dentro de lo que es el infinito, pero ahora sí, en el caso de expansión y restricción masculino y femenino como energías, ya digamos que empiezan a preverse, no se puede hablar todavía de masculino y femenino, eso ya va a ser dentro del universo del plano de la creación, del universo de Briah, donde aparece el espacio-tiempo, pero en potencia sí que se podría hablar ya de niveles expansivos, niveles restrictivos dentro de estos planos infinitos en el universo de Atzilut para que ahí sí dé lugar al universo de Briah y por tanto Yetzirah y Asua, que son los tres mundos inferiores dentro de lo que es toda la estructura del plan general de la creación. Para nosotros que estamos en el más básico de todos, en el universo de la acción, en el universo de la materia, en el universo físico, tendríamos otros dos por encima dentro de nuestro espacio-tiempo que serían Yetzirah y Briah, que lo veremos en una clase que le dedicaremos específicamente a este plano. Y ahora sí, dentro de ya el universo de la creación, donde ya estaríamos nosotros, es donde estas energías del infinito van a seguir operando de manera coordinada con un nivel de frecuencia acorde al plano donde están, y ahí es donde nosotros decimos que podemos entender al creador en función de los atributos del creador dentro del plano físico y gracias a la estructura del árbol de la vida, que también le dedicaremos una clase
al árbol de la vida que lo tenemos ahí, podemos entender de una manera más profunda cómo funciona todo el plano físico, cómo funciona la realidad a nivel cosmogónico y cómo funcionarían los planos inferiores del infinito al que nosotros podemos llegar a entender y explicar con esta estructura y con las explicaciones de los cabalistas. Este árbol de la vida que nos va a ayudar a entender el infinito, ojo, tenemos que tener en cuenta que dentro del infinito, vuelvo a decir, que allí para nosotros es inaprehensible porque está fuera de nuestro plano, pero con la simbología y el uso del pensamiento podemos llegar a conectar, podemos llegar a entender estos planos dimensionales tan elevados. Y, como digo, en las siguientes clases, cuando veamos los mundos de la Cábala, los Olamot, y cuando veamos la estructura del árbol de la vida, creo que se entenderá esto bastante mejor. Nada más, hasta aquí esta clase de introducción a la Cábala en la que hemos hablado del infinito cabalístico. Es un tema muy complejo, es un tema difícil de explicar, realmente supone un pensamiento muy abstracto el poder entenderlo, pero creo que en esta introducción que hemos dado, más o menos yo creo que nos va a quedar una idea clara de lo que es el Ein Sof, de lo que es el infinito y su comportamiento para crear el plano físico. Es un tema muy extenso de debate, hay muchos textos escritos sobre esto y creo que es importante que lo hayamos explicado porque si no, todo lo que todo lo que nos vayan a explicar, todo lo que vayamos a estudiar en Cábala no se va a entender muy bien. Los cabalistas, además, cuando leemos textos antiguos, siempre recurren al universo de Briah, universo de Yesirá, a los niveles del alma, la conexión con los planos superiores, y es muy difícil de entender si no tenemos una base de lo que es el infinito, el proceso dentro del infinito, la Ankh-Kadmon, para crear ese primer universo de transición donde las energías infinitas se van a convertir en finitas y dar lugar a la creación. Nada más, hasta aquí la clase de hoy, espero que os sirva, espero que os haya gustado, darle a like, compartirlo y nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.